Entonces, trauma craneoencefálico es lo que van a ver comúnmente en sus centros de salud, ¿ya? En la atención primaria. En la atención primaria, que es el primer nivel, lo que generalmente va a llegar a sus consultas es el trauma cráneo. Entonces es importante que sepan clasificarlo, identificar los signos y síntomas de alarma. Ya, entonces es una entidad bastante común en la atención primaria de salud. Entonces, como concepto, ¿cómo podemos referir el concepto de trauma? Es el resultado de un intercambio de energía, de fuerzas entre el cráneo y un objeto estático o en movimiento, ¿no? Y el resultado de este intercambio de energías es lo que provoca las lesiones del cráneo y su contenido. Siga. Entonces, ese intercambio provoca el resultado, llámese fractura, llámese herida, llámese hematoma, hemorragias, etc. Todo ese resultado es el intercambio de energía producto del trauma. Entonces, vamos a hablar un poco de la epidemiología. Según las estadísticas de Estados Unidos, por cada 100.000 habitantes, 200 van a tener en algún momento un trauma de cráneo, ¿no? La causa más frecuente, ¿cuál va a ser? El de tránsito, ¿no? Ya que ahora los carros que se van a diseñar son mucho más rápidos, pero son al mismo tiempo más sensibles, ¿no? La carcasa de plástico, en otras palabras. Entonces los accidentes son fuertes, con altos riesgos de mortalidad. Después del trauma, después del accidente de tránsito, le sigue en frecuencia las caídas, ¿listo? Principalmente en personas de la tercera edad o en niños pediátricos, es lo que más va a predominar, las caídas después del accidente de tránsito y las riñas o peleas, ¿no? Que es lo que más comúnmente se va a ver. Otra cosa, el sexo. ¿En qué sexo es más frecuente? Los machos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos más activos laboralmente. ¿O no, Saúl? Mentira. Son más inconsecuentes. Últimamente no. Sí, Más imprudentes. Ay, claro. Una mujer que se maneja con precaución, se pone su cinturón, va a la velocidad que tiene que ir, pone sus luces intermitentes, el varón no. a la ganadita. Ya, entonces el varón es el sexo más comúnmente afectado. ¿Listo? ¿Entre qué edades se va a producir el trauma con más frecuencia? En personas jóvenes, entre 20, 45, máximo 50 años. Los inconsecuentes. ¿No? Más allá de esos años, 50 o menos de 20 es más común. Otras causas, caídas, peleas, riñas, etc. Exacto. ¿Ya? Los costos a nivel sanitario de cualquier institución son muy altos. ¿Ya? Todo paciente con trauma de cráneo, en dependencia del grado que tenga, generalmente el trauma más común es el leve. Eso es lo que todos van a padecer en algún momento de su vida. Lo sigue en frecuencia el trauma moderado. Pero como más preocupante es el trauma grave, o sea, que tiene altos costos económicos para cualquier estado, ¿no? Cualquier ministerio de salud. ¿Por qué? Porque el tiempo de recuperación son meses o años en primer lugar. El tiempo de estadía es semanas o meses. Y generalmente son pacientes que están en terapia intensiva mucho tiempo, ¿no? Con un paso para llegar al 5.º piso, en caso de que no les persigan otras complicaciones, ¿no? O sea que altos riesgos de mortalidad, ¿ya? Entonces vamos a hablar ahora de la fisiopatología.
Tenemos tres bases fisiopatológicas en el trauma, unas que son primarias, secundarias y terciarias. ¿Por qué se llaman primarias? ¿Alguien? Aquí tengo un libro. Valeria María dos Santos. Valeria. No, yo creo que es por impacto directo al cráneo. Los primarios. Sí, bien, pero alguien que pueda agregar, aparte de Luciano. Anaí, Yo creo que no es de nuestro grupo esta lista. ¿está lista? Anaí. Sí. Saulo Martín. Saulo. El doctor Saulo. Profesor Saulo, a ver, otra causa. ¿Por qué crees que sea primario? Lo que dice Luciana está bien. Seria em relação ao primeiro impacto ou secundário? Está muy bien lo que dice. Porque afecta, como se diz, intracerebral, é outra palavra, pero Ya, está bien, lo que dicen está bien. Es el resultado directo del primer impacto, como dicen. Y eso es inevitable. O sea, se llama primario porque no se puede evitar. Es inevitable. ¿Ya? Por ejemplo, la fractura de cráneo, ¿puedes evitar? ¿Sabes? No. Si se da, se fracturó. Las heridas epicraneales, incisas, contusas, abusivas, ¿pueden evitar? No se puede evitar. Las contusiones cerebrales que aparecen después en la tomografía, las contusiones de tronco del encéfalo, el síndrome de conmoción cerebral, daño axonal difuso, estas patologías se producen inmediatamente después del impacto. Por eso se llama primario, porque no se puede evitar. Y si hablamos de secundario, Isabela, bien. Anaí, Rosana. ¿Esta lista de cuándo? Era una de las 19 de octubre. Rafael Gonzalo. Muito bem. Eric, tú mismo. A ver. Secundaria. ¿Por qué piensas que es secundaria? Porque afecta de manera indirecta. Ya. ¿Qué más? Quebrou. Las causas secundarias, lesiones secundarias. ¿Por qué se producen las lesiones secundarias? A causa de Seria una, uma hemorragia, doutor? a causa de la fractura, por ejemplo. Si el impacto provoca lesiones, esas lesiones después, ¿qué trae consigo? Otras lesiones. Es por el tiempo de cogido después del impacto inicial de las lesiones, después como secundarias 24, 48 horas después de la lesión inicial. Un ejemplo, si tienes un coágulo de sangre y no lo operas o no lo manejas, la hipertensión intracraneal, ¿qué va a producir? Muerte encefálica después de unas horas, ¿no? Entonces, estas causas, que son las lesiones secundarias, son en teoría evitables. O sea que se puede prevenir. El edema cerebral, ¿puedes prevenir? Sí, puedes prevenir. Por eso haces tratamiento antiedema. La hipoxia, ¿pueden prevenir? ¿Con qué? Con oxígeno, ¿no? Oxígeno en puntas nasales o en máscaras de oxígeno, se puede prevenir. La hipotensión arterial, ¿pueden prevenir? Sí. Para evitar una hipertensión, ¿no? Hay que mantenerla con buena presión. La hiperglicemia, la hipernatremia, todas estas alteraciones del medio interno se puede prevenir. O sea que esas lesiones son secundarias. Hipertensión intracraneal, hiperemia, edema cerebral, etc.
Entonces, que se pueden prevenir. Si no lo previenes, ¿qué va a provocar? Lo que se llama disfunciones terciarias, que esto ya es un trastorno del metabolismo intracelular. Por lo tanto, esta me gusta ahora. Calientito. Calientito, fresquito. Eu já respondi muito hoje, não precisa me chamar. Isabela Méndez. Doctora tiene mucho Doctora conocimiento. Isabela. Claro que não. ¿Por qué me haces eso? No me quieres responder. Não, não quero. Ya. ¿Por qué piensas que sea terciario, Isabela? Se puede evitar, pero después se torna inevitable porque no Si se queda esto tan no bien. has controlado el edema cerebral, no has podido controlar, después, ¿qué va a producir en el metabolismo intracelular? Porque esto ya prácticamente es un trastorno intracelular. Ponte en la lista. La consecuencia va a ser un daño a nivel mitocondrial, por lo tanto esta célula se daña, ¿ya? Su mecanismo de transporte, ¿ya? A nivel de la bomba de sodio, potasio, todo eso se altera, hay un daño del metabolismo intracelular y la célula programa su muerte, ¿qué se llama? Apoptosis. ¿Por qué? Porque ya está dañado. Por lo tanto, existe una muerte a nivel intracelular. O sea, programa su muerte por un daño intracelular. Son lesiones terciarias que a la larga producen un daño encefálico y viceversa. ¿No? Entonces, esas son las lesiones que se va a ir dando en el trauma de cráneo. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, lesiones primarias después del impacto. Se pueden clasificar así también, focales y difusas. Fíjense las focales, ¿quiénes son? Las contusiones del cerebro, ya sea frontal, temporal, parietal, en dependencia. Los hematomas, las fracturas, las heridas de piel son focales o están localizadas. ¿Verdad? Las difusas ya es más global, más generalizado. En la conmoción cerebral, por ejemplo. ¿Qué es la conmoción cerebral? Ni idea, doctor. ¿Cómo que ni idea? Ni idea. Además, ¿cómo es? Sería una celebración. ¿Una qué? Está como Celebración. Sí. No. Préstame la lista. Me gusta esa lista caliente. Está como ¿Eh? Es linda madera, me quiero conocerla. Ya. ¿Qué más pero es linda? A ver. ¿Qué más puede ser? Conmoción cerebral. ¿Conmoción o confusión? Conmoción. Eso sería un estado de coma. Rafael Gonzalo, a ver dónde es Rafael. Rafael, no me levantes la mano y 3 veces Rafael estoy llamando. ¿Cómo es Rafael? A ver, conmoción cerebral. ¿Una qué? Bueno, todos son por golpe. A ver, ¿otro? Luciana, a ver. No sé, ¿será que sería una desviación, de una desviación de la masa encefálica por las alteraciones con las comparaciones? Pérdida del umbral, Afectação das funções. doctor. Ya, por ahí va la cosa. Pérdida del umbral. Es como un reinicio del sistema nervioso para que lo entiendan. Eu ia falar isso. ¿Eh? ¿Alguien le gusta el boxeo? Un reset. ¿A quién le gusta el boxeo? ¿Quién es boxeador aquí? ¿No? Ariel le gusta. No. Aí eu gosto de socar os outros. ¿Han visto a los boxeadores cuando les noquean, pierden el conocimiento? No es un knockout. Listo. 10 segundos, chao, fuera. Au. Eso es un síndrome de conmoción cerebral. Pérdida del conocimiento de forma transitoria con recuperación de la conciencia en las primeras 24 horas, total, sin daño neurológico.
¿Eso qué significa? Que ha habido una interrupción de un sistema que se llama Sara. ¿qué significa SARA? Ascendente, ¿Ya? Este sistema permite mantener a todo ser vivo despierto, ¿ya? No consciente, despierto. ¿Quién da la conciencia? El encéfalo, la corteza cerebral. Eso te permite estar consciente, ¿ya? Entonces, el síndrome de conmoción cerebral es eso, pérdida de conocimiento de forma transitoria, que puede durar segundos o minutos, con recuperación total del estado de conciencia en menos de 24 horas, ¿no? Sin daño neurológico. Por lo tanto, no hay una lesión orgánica, ya es una lesión funcional. Vamos a ver más adelante cómo es el. Bien, lesiones secundarias, eso es lo que les decía. Igual se puede clasificar en intra, o sea, los que son del sistema nervioso propiamente dicho, o los extraneurológicos o sistemas, ¿no? Estas, por ejemplo, el edema, hiperemia, hipertensión, las hernias, todo esto se puede evitar, ¿no? Y en la parte sistémica, la hipoxia, hiperglicemia, hiponatremia, hipotensión, etc. Todo eso se puede evitar. Por lo tanto, si no haces un buen manejo, ese paciente se va a complicar y después va a llegar a una lesión. Es ya, ¿no? Y por lo tanto ella es irreversible, y no hay nada que hacer. ¿Ya? Bien. Entonces, las lesiones terciarias, ¿cómo son? Ok, la lista, ¿no? Entonces, las terciarias, ya como les dijimos, es un daño a nivel intracelular. Y ese daño ya prácticamente produce un trastorno en el metabolismo interno, por lo tanto, el sistema programa su muerte cuando ya está dañado. Y es irreversible. Es la palabra correcta, ¿eh? Entonces, primero, inevitable. Segundo, Inevitable. tercero, Irreversible. Pregunta essa. Sí, pregunta excelente. Fácil, ¿eh? Parei, Fácil. inevitável. Evitável. Privado. Como se classifica, e também como se classifica, né? Primárias. Describa 5 lesiones primarias. No a descripción, doctor. Só assinar. Describa con un punto cuáles son las lesiones primarias, cuáles son las lesiones secundarias. Sí. Eu acho que isso Sí, así Son es aquellas, bueno. son aquellas evitables. Son aquellas que se puede evitar. Ele já passou de Exceptiva? Já? Ya. No esa. Bien, seguimos. ¿La lista? ¿Ya? ¿La has apuntado? Tú mismo, a ver, ¿qué es la doctrina de Monroe y Kelly? Por llegar temprano, ya en la prueba de Brasil, ¿con quién fue? ¿Con Colombia? Tem como objetivo En la previa. ¿Cómo es? É uma divisão que se hace que tiene como objetivo la compensación, donde va a tener 80% de masa cerebral, 10% de sangre y 10% de líquido Eso cerebral. me gusta. Uau! É assim que eu Mas gosto. eu digo que me citam. É assim que eu gosto. Eu gosto desses aportes capciosos. Entonces es correcto lo que dice, ¿eh? Es un equilibrio de los componentes intracraneales. Cerebro por un lado, que es la masa total, 80%, ¿ya? Y después el LCR con la sangre representan el 20%, 10 y 10, total 100% de la cavidad. Este equilibrio tiene que mantenerse estable, ¿no? Cualquier aumento de uno de estos componentes a expensas de los otros provoca aumento de la presión intracraneal, ¿no? Eso hemos visto en hipertensión, ¿no?
Entonces, fíjense, ahí tenemos un ejemplo. En la primera imagen está el equilibrio netamente compensado. En la segunda imagen de abajo ya existe una masa. Puede ser tumor, hidrocefalia o hematoma. Es algo ocultativo. Por lo tanto, el cerebro tiene la capacidad de compensar esta masa. ¿De qué manera? Evacúa el líquido cefalorraquídeo por un lado del compartimento intracraneal espinal y por otro lado disminuye el riego sanguíneo en la cabeza, ¿no? Esa es la manera de compensar la presión intracraneal. Y en la tercera imagen, fíjense que la masa ha crecido. Pensamos que es un tumor. Ha crecido en un mes, por lo tanto ya no hay más líquido, el sistema ventricular está colapsado, no queda casi nada de líquido y el riego sanguíneo en la cabeza es lo mínimo, por lo tanto ese cerebro está sufriendo primero por una presión de perfusión cerebral disminuida, ¿no? Y después de esto, ¿qué pasa? Se agota el mecanismo de compensación. ¿Y qué es lo que lleva consigo? ¿Qué consecuencias trae? Antes de la muerte. Doutor, uma pergunta. Hernia cerebral, ¿no ves? ¿Eso qué significa? Que como ya no hay más elementos líquidos para compensar, se va a ir herniando los elementos sólidos, que son prácticamente el cerebro. Parénquima cerebral, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hacemos una cirugía y sacamos el tumor, ¿nuestro cerebro es capaz de compensar nuevamente o no? Estás quitando la causa, Sí. que es lo que provoca la hipertensión. Eso es la base del tratamiento, ¿no? En caso de que sea quirúrgico. Si no quitas la causa, nunca va a mejorar. ¿Ya? Obviamente, quitando la causa se alivia la presión, pero puede existir más adelante edema cerebral. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, fíjense las hernias cerebrales. A ver, ¿dónde está mi amigo Isaac Anderson? Ah, Isaac. Dios venga en su santo reino. ¿Cuántas hernias conoces, Isaac? Yo estaba en todas las clases, así que buena posición. ¿Cuántas hernias conoces, Isaac? A ver, una de las más comunes, ¿te acuerdas? ¿Cuáles son? Bueno, ¿y todo el cuerpo? No. De unco, ¿no? Menos la hernia del huevo. De unco, del onco. ¿De qué? Del uncus. Ajá. Ya, bien. Otra hernia. A transcendental es la misma cosa. Subfacial. Exacto, subfalcino. Otra. Amigdalina. Amigdalina, las amígdalas. Otra. Transcavitaria. ¿Eh? La transcavitaria. Transcalvaria. ¿Ya? Bien, Sí, aquí está. Fácil, ¿no? Con checho y todo. ¿Cómo se dice en Brasil cuando tienes ayuda? Un cola. Con cola. Fila, cola. Sí, la cola, con una cola. Cola. En el examen prohibido cola. ¿Ya? Entonces fíjense que la más importante es la hernia del uncus. ¿Ya? Y la causa, una causa común, por ejemplo, el hematoma epidural, ¿no? Epidural o extradural, que también se llama así, es la que produce comúnmente es la hernia del uncus. Por lo tanto, esta hernia se mete en el tronco del encéfalo a través de la incisión del tentorio y produce, ¿qué va a producir? A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. Dani dos Santos de Dani. ¿Eh? Dani. Dani, aquí dice Dani. Hoy estoy leyendo mal. sangue de verdade. Dani. Então, você está comprimindo. Dani. Sandy. Sandy, ¿dónde está Sandy? ¿Sandy? No, tampoco, no, ay,
Jefferson. Debe estar en el baño. Vamos a tener que poner ahí observado. Ya, a ver. Primera cosa, ¿cómo está metiendo ahí en el mesencéfalo? Exatamente. Rosana, ¿no? Qual é, amiga? Eu sou química. Qual é tipo? Eu sou Este vai ter uma parada de terceiro par. ¿De quién? Terceiro par. terceiro passo. Ya. Não tem terceiro, porque aí No está sexto o terceiro, el sexto passo. ¿De qué lado? El mismo lado. Mesmo lado. Mismo Mismo lado. lado. Uhum. Ya. ¿Y cómo se manifiesta la palabra del tercero, del mismo lado? Esto vai ter. Este mismo lado vai ter uma ptose palpebral, Ya. vai ter uma midriasis. Ya. ¿Y eso qué se llama? Passa um polo para escola. É isso que eu gosto. Bien. Entonces, fíjense cómo está la pupila del lado izquierdo en relación al derecho. Sí. Está dilatado, midriático, anisocórico, ¿no? Y en el hemicuerpo, ¿cómo se va a manifestar? ¿De qué lado? ¿Del mismo lado? Con lateral. ¿Por qué? Por la utilización de las fibras. Ya. Entonces, si tienes una midriasis del lado izquierdo, la hemiplegia o hemiparesia va a ser del lado derecho, Derecho. ¿no? Precisamente por las fibras del tronco. Cuando van descendiendo, se le cruzan a nivel de las pirámides, ¿no? Por lo tanto, el par craneal es el que determina el lado de la lesión. Y eso se llama síndromes alternos, ¿no? Síndrome? Alternos. ¿Por qué? Porque un lado es izquierdo, par craneal, y el otro lado es derecho, que es el cuerpo, ¿no? Entonces, van a escuchar esto, ¿en qué consiste el síndrome de Kernohan? ¿Ya? ¿En qué consiste el Kernohan? Eso lo van a revisar. Esto seria um fenômeno que, a vez de ter ipsilateral, é contralateral. ¿Cómo les muestra? Porque o normal seria que tem Igual certo. seria ipsilateral, essa parálise, não é? De Del mismo lado. ptose palpebral, esto seria o mesmo lado. Pero neste fenômeno vai ser contralateral. Vai ser ao lado contralateral do lado afetado. Solo Par para craneal. Sí. ¿Y el hemicuerpo? Sí, Isso. va a seguir con Va a ser del mismo lado de la afectación. Tudo Por refresco. así. Ajá. ¿Por Sí. qué? É um fenômeno que tem Está bien. pero não sei. ¿Por qué? Então, pera, para entender, esse fenômeno de Kernohan não vai ser del lado, el par craneal va a ser contralateral del lado afectado, pero el cuerpo va a seguir contralateral o va a cambiar al ipsilateral. Entonces vai trocar. O corpo vai ser o lado da Um lado lesão e o olho vai ser esquerdo, o um lado lado da lateral. lesão e o outro contralateral. Exatamente. Bien. Por que passa Si isso? tenemos aquí el hematoma del mismo lado, ¿no? Hematoma subdural, como hace que sea. Sí. En este lado determina el nivel de la lesión. Sí, par craneal. Pero en el Kernohan está correcto lo que dice. Se invierte la situación. Hay una anisocoria contralateral a la lesión y una hemiplegia también Ipsilateral. ipsilateral a la lesión. ¿Por qué? Por quê? Seria por el efecto de masa, doutor? Porque el tronco del encéfalo, aquí hay una estructura que se llama tentorio, ¿no? Ese hematoma lo empuja al lado contrario y en este caso la incisura del tentorio daña al mesencéfalo de ese lado.
junto al tercer paracraneal de ese lado. ¿Ya? No entendí. Por lo tanto, las manifestaciones son de este lado. Pero la herniación está del otro lado. La Pero hernia, más claro, se lesión está no. metiendo por este lado. Sí. ¿No? Por eso Porque es en más este ejemplo, No Sí, sé, sí, yo más. Ele vai empurrando a massa cefálica. en este caso, fíjense que la hernia comprime al tronco de ese mismo lado. Por lo tanto, las lesiones son contralaterales y del paracraneal ipsilateral por el daño del mismo lado que produce. Pero cuando ocurre este fenómeno, se daña el lado contralateral del tronco. ¿Con quién? Con la incisura del tentorio. Es por eso que aparece el derma. ¿Y por qué pasa eso? ¿Tiene una explicación? Por el mismo efecto de masa. Porque la masa... Aperto. El efecto de masa empuja y en este caso se daña más el lado contrario que el mismo lado. Listo, la ¿Y tarea. cómo? Ah, no. Sí, sí. Yo ya respondí en mi cabeza. ¿Ya? Entonces, esos son algunas hernias cerebrales. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a entrar a la clasificación. Classificação. Clasificación. Vamos a clasificar según la topografía. ¿Ya? Según su topografía, ¿cómo se pueden clasificar las lesiones del trauma del cráneo? Vamos a empezar de afuera hacia adentro, ¿no? Tenemos lesiones epicraneales o de partes blandas, ¿ya? ¿Y esas lesiones cómo van a ser? Heridas en la piel, ¿no? ¿Cómo pueden ser? Incisas, contusas, avulsivas, incluso con pérdida de tejidos, ¿ya? Esas lesiones se ven, obviamente, solamente en partes blandas. Después, más abajo, ¿qué hay? Tejidos de tecidos aqui. Marcos Gabriel, a ver, Marcos Gabriel. Otras lesiones debajo de la piel. ¿Eh? ¿Qué hay debajo de la piel y músculo? Hueso, ¿no? Por lo tanto, las lesiones del hueso, ¿cómo son? ¿Cómo se clasifican? Fracturas. ¿Fracturas de dónde? De la calota o de la calvaria y de la base. ¿No ves? Esa es la clasificación más importante. Y de la calota o calvaria, ¿cómo van a ser? Lineales, comprimidas, conminutas, diastasadas. ¿Saben qué es diastasis? Que se separan. Y en este caso hay una fractura previa y por el aumento de la presión intracraneal, esa fractura se va separando. Es una fractura diastasada. ¿Ya? Y fracturas en ping-pong. ¿Cómo son las fracturas? Exacto, eso se ve en niños chiquitos, en menores de 2 años, ¿no? Donde es igual que la pelota de ping-pong, la pelota se hunde. En el niño chiquito se puede dar un golpe contra el piso, se puede hundir. Y con el tiempo ese hundimiento va regresando a su posición normal. Y en otras ocasiones hay que parar. ¿Ya? Pero esas son las fracturas, ¿listo? De la base, ¿cómo van a ser? De fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior, ¿no? ¿Cómo son los síntomas clínicos del anterior? Tú mismo, a ver, dale. ¿Eh? Signos clínicos de la fractura craneal anterior. ¿Eh? Fuerte, digo, dale. Parte del cráneo anterior. ¿Qué más? ¿Qué más? Kenia. Doutor, Ah, só aprendemos os mismos de
explicando que os demás partes, signo de Bartley, otorráquea. Estamos en fosa craneal anterior. Então, eu não sabia que tinha essa classificação, que seria distinto aos Ahora me estoy informando. Ya, entonces, fosa craneana posterior. Fosa craneal anterior, ojos de más parte. ¿Qué más? Anterior. Finorraquia. Ah, rinorráquia. É que é líquido, sabe? Rinolíquido correr. Tudo é líquido, sabe? Vai errar. Rinorráquia, otorráquea. Otorráquea média. Fosa craneal anterior estamos. Rinorráquia. ¿Qué más? Bien. Ojos de mapache, rinorraquia, ¿qué más? Fosa craneal anterior. Esse aí é posterior. Otorrino. Não, também. Não. Epistaxis o Epistaxis. rinorragia. Cuando es ragia hace referencia a cerramiento. O epistaxis, que es lo mismo. ¿Qué más? Luciana, ¿qué más? A ver, ¿qué falta? Fosa craneal anterior, ¿qué más puede dar? Puede ter parálisis intracranial. ¿Cuál? El que te El permite olfato. la olfacción. ¿Por qué? Porque la fractura de fosa craneal anterior compromete la lámina peligrosa del moyo. ¿Qué pasa por ahí? Los filetes olfatorios. Por lo tanto, hay anosmia o hiposmia o parosmia, que son disosmias. Entonces, esos son los síntomas más típicos. Aparte puede haber inyección conjuntival. En la esclera hay un hematoma, ¿ya? Hemorragia de la esclera. Eso es por un trauma directo también. ¿Listo? Fosa craneal media, Hugo Jan. ¿Dónde está Hugo? A ver. Ahí está. Fosa craneal media, otorraquia. Muy bien, ¿qué más? Otorraquia. Signo de Bartley, correcto. ¿Qué más? Hipoacúsia. Bien. ¿Qué más? Então, perda de equilíbrio. Ya, está bien. ¿Qué más? Você é um neurólogo No está praticamente. saliendo los viernes, ¿eh? Los sábados, ¿eh? No me da cuenta, ¿Qué más? ¿Qué más, Hugo? ¿Está bien? Correcto. ¿Cómo está la cara? A cara troncha. Parálisis facial. ¿Por qué? Sim. Siete. Parálisis tem mesmo assim. El complejo 7-8, complejo facial vestíbulo coclear, sale por la mastoides del hueso temporal. Y la fractura de fosa craneal media involucra una fractura de la mastoides o, en este caso, el hueso temporal, en su porción mastoidea o en el peñasco. Por eso hay esos síntomas. ¿Ya? Y la fosa craneal posterior, sablo tú mismo, a ver. Fosa craneal posterior, ¿qué síntomas da? Imagínate. ¿Qué hay en la fosa craneal posterior? Cerebelo, ¿qué más? Vai ter perda de equilíbrio, Ya. pode ter nos outros afetações como e mais ¿Qué está delante del cerebelo? na ponte, não El tronco del cerebro, el puente. Después, por arriba del puente, mesocerebro. Y por debajo del puente, bulbo raquídeo. Por lo tanto, es altamente mortal las fracturas de fosa craneal posterior. Antes de que el paciente tenga trastornos de equilibrio, va a estar en el cajón. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el sistema cardiorrespiratorio, ¿no? A nivel vulvar. Por lo tanto, las lesiones de fosa craneal posterior prácticamente son un paso a la muerte. Ya, altamente graves. Y no hay tiempo para salvar a ese paciente. Casi no. ¿Por qué? Porque el daño ya está hecho. Sí. Ya, el paciente viene en coma de cerebral. De celebración. ¿Ya? Bien, seguimos entonces. Hemos bajado más abajo. Después del hueso que hay,
Debajo del hueso, ¿qué hay? Rafael. Rafael, Las meninges. las meninges, bien. ¿Qué hay alrededor de las meninges? ¿Qué hay alrededor de las meninges, Rafael? En el trauma, ¿no? En condiciones normales no hay nada, solamente son meninges. Pero en el trauma, ¿qué se puede formar? Hematomas, ¿no? ¿Cómo son los hematomas? Epidurales, susurares, ¿no? Y después más abajo ya hablamos del parénquima, intraparenquimatosis. Más adentro en profundidad, los ventrículos, hemorragia intraventricular, ¿no? Y en el peor de los casos, una lesión axonal difusa, que eso es algo más persistente, sin que exista una lesión tomográfica, el paciente está en coma. Y por lo tanto eso significa que tiene un daño axonal difuso. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo ahora cada uno de estos. Bien, fíjense lo que les decía, conmoción cerebral es un daño funcional, no es un daño orgánico, ¿no? Y es producto de mecanismos de aceleración, desaceleración o incluso rotación. ¿Qué hace? Que el paciente pierda el conocimiento, es como les dije, es un reinicio del sistema nervioso donde se afecta principalmente el sistema activador reticular ascendente. ¿Ya? Solamente es un daño funcional, no es orgánico. ¿Listo? Bien, seguimos. La contusión. La contusión cerebral ya son áreas de sangramiento o de áreas de cerebro contundido. ¿Ya? ¿Dónde es más frecuente? En el lóbulo frontal y en los lóbulos temporales. ¿Por qué? Porque la base del lóbulo frontal, o sea, el piso donde descansa estos lóbulos es irregular. ¿Ya? Está lleno de relieves la fosa craneal inferior, igual que la media. Por lo tanto, las contusiones son más comunes en estas áreas. ¿Ya? Y en este caso existe una lesión orgánica, ¿no? Porque se ve una área hiperdensa que es compatible con hemorragia intraparenquimatosa traumática o contusión cerebral. Por lo tanto, este paciente va a tener una evolución estacionaria, o sea, que no evoluciona en el tiempo adecuadamente, se mantiene su evolución estacionaria. Puede mejorar, puede empeorar, mejorar, empeorar. ¿Ya? O sea, en el tiempo se mantiene con la evolución estacionaria. ¿Ya? Bien. Seguimos. El hematoma epidural. Lo que les decía hace rato, con lo que le decía Rafael, es un acúmulo de sangre en el espacio epidural. ¿Hay espacio epidural o no hay espacio epidural? ¿Cómo es? Es una cavidad o un espacio virtual. ¿Qué significa? Que no existe. ¿Ya? Se crea cuando hay sangre. La sangre separa la dura madre del hueso y eso se crea el espacio epidural. ¿Ya? Normalmente no existe este espacio igual que en el espacio subaracnoideo, que normalmente sí va a haber, ¿no? Subaracnoideo. Pero epidural no. ¿Ya? Bien. ¿Y de dónde viene la sangre en el hematoma epidural? Arterial. Arterial. Bien. ¿Qué arteria? Media. ¿Se llama de quién? No es prioridad. Es una rama de la faringe ascendente. Claro que sim. ¿Ya? Faz todo sentido. ¿Por dónde entra? ¿Por qué agujero? A ver. ¿Por qué mujer? Agujero de la base de cráneo. ¿Por dónde va a entrar? A ver. Me están sorprendiendo. El doctor Murillo me está iluminando. Ah, súper.
Ya. Entonces, este sangramiento epidural es arterial. La causa más común es una ruptura de la arteria meningia media. ¿Por qué? Porque la fractura que va a tener rompe la cera a la arteria. Por lo tanto, existe casi siempre fractura del hueso temporal. ¿Ya? Y esa fractura produce que se rompa la arteria y produce este hematoma. ¿Bien? ¿Está bien? Ah, hay una cosa que se llama periodo, no está acá, ¿no? Ah, sí, lo puse. Hay una cosa que se llama periodo interlúcido, ¿ya? ¿Cómo es? A ver, cuando está mi amigo Hugo, ya que estás ahí en esa línea de debate, Va a ser peor. está bateando todas, ¿eh? Vai com o momento interlúcido, sempre o paciente está com lucidez. ¿Está con qué? Lucidez. Ya, ¿y después qué pasa? Inconsciente. Ya. Este periodo interlúcido, el paciente sufre el trauma, pierde el conocimiento, está inconsciente unos cuantos minutos, horas, despierta totalmente, está consciente, camina, come lo que tú quieras y en cuestión de minutos pierde el conocimiento y cae en coma. ¿Es por qué? Porque el hematoma ha crecido. Y eso se llama periodo interlúcido. ¿Ya? Que después de cierta lucidez cae al coma. ¿Bien? ¿Está bien? Bien, seguimos. Y esto es ¿qué? Hematoma subdural, ¿no? Y esto representa qué tipo de sangre. Venoso. ¿De dónde sangra? Isaac. ¿De qué parte? ¿De qué vena? Si llega alguna inspiración. Las venas puente. Venas puente. Las venas puente son las que se rompen por un mecanismo de aceleración y desaceleración. Se rompen y estas venas son las que conectan el parénquima, o sea la corteza, con el seno sagital superior. Por lo tanto, al romperse provoca el hematoma, que es subdural. Ahora, se puede clasificar de tres formas: agudo, subagudo, crónico. ¿Cómo es el agudo? Es sangre fresca, por eso en la tomografía se va a ver hiperdensa, de aspecto blanco, ¿no? ¿Y esto qué tiempo de evolución aparentemente tiene? De horas hasta 3 días, 72 horas de evolución para que se considere hematoma agudo. Después viene el subagudo, fíjense. Si tú ves esta imagen, ¿qué pensarías? ¿Tiene alguna lesión? ¿No tiene? Al parecer no se identifica bien. ¿Por qué? Porque la lesión es isodensa, que se parece a la densidad del parénquima, la misma densidad del hematoma. Por lo tanto, hace o crea una confusión. ¿Ya? O sea, hay que tener mucha habilidad y mucha práctica para poder diferenciar ese tipo de hematoma. ¿Qué tiempo de crónico más o menos tiene el hematoma? Desde los 3 días hasta las 2 semanas, 14-15 días. Ese tiempo que transcurre se considera subagudo. Y el crónico, fíjense cómo se ve el crónico, ya es crónico, negro, hipodenso. Y esto se presenta después de los 15 días. ¿Ya? El tiempo de evolución va a ser después de los 15 días y puede ser meses incluso. ¿Y ese paciente no va a tener ninguna sintomatología o va a quedar 15 días? Generalmente se produce por un mecanismo de microtraumas y en pacientes de la tercera edad, con antecedentes de seco por derecha cada fin de semana, ¿no? Alcoholismo crónico. Por lo tanto, la corteza cerebral se atrofia
y al mismo tiempo existe un trastorno hepático con alteración de factores de la coagulación. Así que este paciente, al sufrir microtraumatismos que ni siquiera se acuerda cuando se ha golpeado, son eventos que ocurren reiteradas veces y produce el hematoma crónico. ¿Y con qué vienen usualmente? Con debilidad del cuerpo o por mareos. ¿Ya? O sea, se va a producir en el tiempo, es crónico, ¿no? Y estos dos ya prácticamente de un trauma mucho más fuerte, ¿no? ¿Ya? ¿Bien? Seguimos. La forma. ¿Qué forma tiene el epidural y el subdural? Epidural subdural de media luna. Un plátano. Depende, se for crônica é ponte. Ya. Bien, tiene una forma de semiluna, ¿no? De banana. El subdural y el epidural es biconvexo. O en algunas literaturas aparece en forma de limón. De fútbol americano también. Eso vale en el examen. Forma de pera, de manzana, eso ya no va a valer. Cuidado que están inventando ahí ya las formas del epidural. Bien, seguimos. Fíjense, el daño axonal difuso, lo que les decía, es un daño de las fibras axonales. O sea, el axón, que es la parte donde la neurona va a terminar y va a bajar hasta la médula espinal, se lesiona por un mecanismo de rotación. ¿Ya? Rota y regresa, y por lo tanto se distraen las fibras o se rompen. ¿Ya? Y eso produce 3 grados de daño axonal. El grado 1 cuando se encuentra a nivel de la corteza de la lesión. El grado 2 cuando se encuentra a nivel del cuerpo calloso. Y el grado 3 cuando ya se encuentra a nivel del tronco del encéfalo. Y en la tomografía, lo que les decía, no se ve nada. En la tomografía se ve una imagen normal, pero el paciente está en coma, con descerebrado, ¿no? Y la resonancia es lo que define el diagnóstico, ¿ya? Usualmente se ven imágenes en sal y pimienta en esas áreas. Y esas imágenes son típicas del daño axonal difuso. ¿Listo? Bien, seguimos. Yo vi esta imagen. Ahí sí. Ese debe estar allá arriba, ¿no? Deseándonos mala suerte. Ya, fíjense, esto es una herida cerebral penetrante. ¿De qué depende que sea penetrante y no penetrante? Eric. ¿Eh? ¿No he hablado fuerte? No, pero que atraviesa la base del cráneo. Atraviesa la base del cráneo. Ay, Dios mío. Ay, no. ¿De qué depende de que sea penetrante o no penetrante? Que atraviesa. Transpassa, ¿no? Entra el claro. ¿La qué? ¿Qué tipo de arma? Ué, que causa Que penetra. que causa uma primeira lesão. Pintura de las meninges. Eso es lo que determina si es penetrante o no penetrante. Sí, dices, ¿no? La integridad de las meninges. Si las meninges están abiertas, es penetrante. Si están indemnes, están íntegras, es no penetrante. Pregunta de esa. Obviamente esto es súper penetrante, ¿no? Daí a plástica. Hay falta que agarre los dos y los ponga. ¿Ya? Entonces de eso depende que las lesiones sean penetrantes o no penetrantes. De las meninges. Obviamente aquí ya existe un daño neurológico establecido, ¿no? Porque eso ese tubo, palo, está atravesando la corteza cerebral, está saliendo por la base del cráneo y yo. Entonces, alto riesgo de mortalidad. Ya.
Doctor, hay casos que atraviesa y la paciente no se vive normal, si se puede, ¿no? En las heridas por arma de Por un fuego. tiempo. Por un tiempo. Arma de fuego. Exacto. Sí. Arma de fuego. Tu novia te estaba poniendo los talos, agarra la bala, ¡pum! Y desafortunadamente no ha salido, se ha quedado ahí, ahí mongólico con la bala. ¿Vale? Yo he tenido 3 pacientes con balas adentro, militares. Pues. ¿Ya? Y la bala está ahí adentro. ¿Qué pasa con la bala? La bala tiene calor y al entrar provoca un área estéril por la fricción, por lo caliente que es, toda esa área se vuelve estéril. Así que no pasa nada, no hay riesgo de infección. ¿Qué se hace en esos casos? También se va haciendo cauterizar. Eso nomás se hace. Control de hemostasis, control de tejido, daño. No se sabe. No se sabe. Siempre y cuando haya atravesado más de 2 centímetros de corteza cerebral y se deja ahí. Si se encuentra córtico subcortical, o sea, superficial, sí se puede sacar porque está ahí mismo, ¿no? Pero si tú vas a ir a buscar dónde está la bala, estás provocando más daño cerebral. Por lo tanto, él se queda ahí, no se saca. ¿Ya? No sé si. A tecnologia é a coisa mais difícil da vida. Bien, bien. Eu acho que Fíjense, esto es la hemorragia intraventricular, ¿no? Un acúmulo de sangre dentro del sistema ventricular. Y para que llegue hasta el sistema ventricular tiene que haber atravesado parénquima, fíjense, una contusión cerebral y atravesado el sistema ventricular, ¿no? ¿Y eso qué produce en el tiempo? Bien, produce hidrocefalia. Oye, no debes dejarlo. Ahí va que tú, ahí vaqueando. Não, jamais perto do açoite. Ya. Fíjense, esto, el sistema ventricular, al tener sangre dentro del espacio, provoca hidrocefalia obstructiva, ¿no? Por lo tanto, el líquido no circula al tercero, del tercero no va al cuarto, y por lo tanto se mantiene ahí y empieza a dilatar. O sea, hay que tener mucho cuidado con los pacientes por el riesgo de una hidrocefalia aguda. Y la hidrocefalia aguda te mata en minutos a horas. ¿Ya? Por lo tanto, los pacientes requieren una ventriculostomía externa, que es un catéter intraventricular que sale afuera para poder tener control de la presión y drenar el cerebro. ¿Ya? Bien. não, nós não temos que reclamar, porque uma hora dessa nesse barulho, não dá nem pra escutar a aula. Está acabando. Bien, seguimos. La contusión cerebrosa, fíjense, en el cerebro igual existen lesiones, ¿ya? Y las lesiones pueden ser igual hematomas subdurales, fíjense, por debajo de la crinda del cerebro. Es poco frecuente, es raro, pero puede existir. Você está limpiando, porque é limpiando. Entonces, en el cerebro, fíjense que las lesiones provocan más síntomas. Si es que en el cerebro existe un coágulo de sangre que sea de 3 centímetros, es grave. ¿Ya? Acuérdense que la fosa posterior es tamaño de su palma, y ese tamaño tiene la fosa posterior. Y ahí entra el cerebelo, el cuarto y el tronco del encéfalo. Por lo tanto, cualquier lesión en el cerebro que sea más de 3 centímetros ya es alto riesgo de mortalidad. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Seguimos. Doctor, por exemplo, não se escuta nada. Você pode repetir? ¿Eh?
Bien, les decía, el cerebelo al ser una estructura pequeña en la cavidad de la fosa craneal posterior, cualquier lesión, ya que sea más de 3 centímetros, tumor, sangre, quiste, etc., es grave, es alto riesgo de mortalidad, principalmente en el contexto del trauma. ¿Por qué? Porque se forma de forma brusca, ¿no? No es tanto así en el tumor, porque va creciendo en el tiempo, o los quistes, por ejemplo. ¿Ya? Si es traumático o por hemorragia intraparenquimatosa, un mal control de la presión arterial y puede sangrar en la parte del cerebro, eso es grave. Bien. Entonces, el tronco del encéfalo, la misma situación. ¿Ya? Ahí se encuentran los centros cardiorrespiratorios. Por lo tanto, las lesiones del tronco del encéfalo, alto riesgo de mortalidad en minutos a horas. ¿Ya? Principalmente si está por debajo del puente médula oblongada. Bien, por eso que te decía, Saulo, que las lesiones de fosa craneal posterior están casi muertos cuando llegan al hospital. O sea, no da tiempo de hacer nada. Bien. Fácil, ¿no? Pichar, la escala de coma de Glasgow, eso ya lo manejan bien. ¿No? Entonces, el pan de cada día. ¿Cómo se clasifica? Ya lo saben. Bien. En la evaluación de estos pacientes tienen que tener en cuenta que no solamente se evalúa la parte neurológica, hay otras patologías que no son neurológicas y que pueden comprometer la vida incluso más rápido que las neurológicas. Es por eso que se hace un examen físico torácico y pélvico para evaluar si no existe, por ejemplo, hemotórax, neumotórax, taponamiento cardíaco, hemoperitoneo, neumoperitoneo, que son algunas patologías que comprometen de forma inmediata a la vida. Por lo tanto, hay que darle prioridad a esas patologías para poder garantizar arriba un equilibrio, ¿no? Entonces, hay que priorizar las que son con alto riesgo para la vida, esas se deben tratar primero. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se va a manifestar? El paciente va a tener bien síntomas irritativos o síntomas deficitarios. ¿Cuáles son los irritativos? Ya se va a ver obviamente en el paciente con trauma moderado o trauma leve, ¿no? El paciente puede tener cefalea, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, rigidez nucal, convulsiones o agitación psicomotriz, que es el paciente que está inquieto, se quiere sacar todo, está intranquilo. Eso es agitación psicomotriz, ¿ya? Y esos síntomas son irritativos. Y los deficitarios, déficit motor, déficit sensitivo, déficit de pares craneales, déficit en el estado de conciencia, ¿no? Por lo tanto, este paciente puede estar desde obnubilado, estuporoso o comatoso, ¿no? Entonces, esos son síntomas deficitarios, ¿ya? Esta es una clasificación que es de Pittsburgh para ver o para evaluar la integridad del tronco del encéfalo, ¿ya? ¿Y eso qué nos permite? Si es que el paciente tiene integridad o no para determinar su grado de afección. El tronco del encéfalo es muy importante en el examen físico, ¿ya? Y una forma de evaluar es pares craneales, ¿no? El reflejo pupilar, por ejemplo, a la luz, que permite ver la integridad de la vía visual, que es el tronco del encéfalo, porque se encuentran sus arcos reflejos, ¿no? Igual el reflejo corneal, reflejo tusígeno o nauseoso, reflejo oculocefálico o el ojo del muñeco, el óculo vestibular. Todos estos son reflejos que tienen su integración en el tronco del encéfalo. Y si están presentes, por lo menos todavía pensamos que ese paciente va a sobrevivir. Pero si la mayoría está ausente, es prácticamente darle
visa directa para el quinto piso, ¿no? Arriba. No se puede hacer mucho, ¿por qué? Porque en minutos o en horas va a fallecer. ¿Ya? Entonces, eso es la importancia de esta clasificación del Pittsburgh. Bien, ¿qué hacemos entonces con estos pacientes cuando llegan? Pedimos exámenes complementarios, ¿verdad? La radiografía no está de más pedir. ¿Cuándo se pide radiografía? En trauma craneal leve, 14-15 puntos. Tomografía moderado y grave, ¿ya? O estaba en 14 puntos y a las 3 horas ha bajado a 13 o a 12. Entonces hay que pedirlo, ¿no? Entonces eso es importante en la tomografía. La tomografía hasta el momento sigue siendo el gol estándar del trauma. La resonancia magnética no ha demostrado ser mejor que la tomografía. ¿Por qué? Porque es más económico, es más rápido, ¿ya? Y no es técnico operador dependiente. La resonancia sí, cuesta más, es más tiempo, el paciente tiene que estar quieto, si no, no sale nada, ¿ya? Y las lesiones del trauma se ven mejor en la tomografía que en la resonancia. Por lo tanto, la tomografía es el método de diagnóstico que se utiliza en el trauma, tanto de cráneo, tórax, abdomen y pecho. Y eso se llama una pantomografía. Le pides un paciente politraumatizado, pantomografía. ¿Qué tiempo demora eso? 15 minutos. Ya tienes todos los diagnósticos: cráneo, tórax, abdomen y pecho. ¿Ya? Bien. Clasificación de Marshall es una clasificación imagenológica, ¿ya? Permite establecer diferentes tipos de lesiones difusas y lesiones focales. Las difusas tienen 4 grados, del 1 al 4, y las focales complementan el 5º y el 6º grado, que son quirúrgicamente evacuables o las que no son quirúrgicamente evacuables. ¿Ya? Vamos a revisarlo en estas imágenes. Fíjense. La clasificación de Marshall tipo 1 es una tomografía aparentemente normal. ¿Qué significa? Que no existe una lesión aparente, visible en la tomografía. Por lo tanto, la línea media está centrada, las cisternas de la base están presentes. Las cisternas de la base son espacios subaracnoideos, nada más. ¿Ya? Lesión difusa grado 2, ya que existe una lesión hiperdensa, fíjense. Pero esta lesión hiperdensa es menos de 25 cc, ¿ya? Por lo tanto, no hay efecto de masa, o sea, es menos de 5 milímetros. Y las cisternas de la base, que son estas, que son espacios subaracnoideos, están permeables o están presentes, ¿ya? ¿Qué pasa en el grado 3? En el grado 3 se dice que es el edema, la fase de máximo edema o swing cerebral, donde el cerebro está inflado, los ventrículos están colapsados, pero la línea media no sobrepasa el efecto de masa más de 5 milímetros, ¿ya? Y las cisternas de la base están borradas o están ausentes, ¿no? Ya no se ve, fíjense en esta imagen, ya no hay cisternas, no hay espacios subaracnoideos, por lo tanto constituye un tipo de edema, lesión cerebral grado 3. Y el grado 4 ya es cuando existe una lesión que sobrepasa la línea media. Fíjense ahí, por ejemplo, tiene más de 5 milímetros de efecto de masa. Las lesiones hiperdensas son más de 25 cc. Y las cisternas de la base que no se ven en esta imagen también están ausentes, ¿ya? Entonces, esos son para las lesiones difusas. Para las lesiones focales, que pueden ser no evacuadas quirúrgicamente, primero por el tamaño, fíjense, son enormes. Segundo, por el estado neurológico del paciente, ¿ya? Y tercero, por el número de lesiones, ¿ya? En esas situaciones no se evacúa, ¿por qué? Porque no vas a tener un beneficio, ¿no? Cuando se va a evacuar, generalmente cuando sean lesiones focales, no sean lesiones grandes, cuando tenga un estado neurológico accesible, se puede decir, con más de 5 puntos de grado.
donde pueda tener cierta recuperación con una cirugía. ¿Ya? Entonces son lesiones evacuables quirúrgicamente. ¿Listo? ¿Cómo es el tratamiento? Por un lado médico, por otro lado quirúrgico, ¿no? Y eso es el debate. Ahí se encuentra la línea del si va o no va. Vamos a ver. ¿Dónde empieza el tratamiento? Es importante que sepan que el tratamiento va a empezar en el lugar del accidente, siempre, ¿no? Con las medidas básicas, llevar la cabeza, poner un collarín, si hay sangramiento, por lo menos hacer una forma de compresión, con apósitos, etc., ¿no? Y de esa manera se llega al centro de detención más cercano, ya desde el sitio del accidente. Cuando llegan ya al hospital, o sea, en el lugar donde va a ser atendido, obviamente todo esto ya tienen que manejarlo desde el momento del accidente. Tienen que saber los pasos del ABCDE. A, B, C, D, E. ¿Qué es A? Eso significa que tienes que quitar todo lo que se encuentra en la cavidad oral para garantizar buena ventilación. B, ventilación, oxigenar a ese paciente, ya sea con máscara de oxígeno, o fundas nasales, o en el peor de los casos con tubo, ¿no? C, garantizar buena circulación, canalizar una vena, o si es posible dos venas, y por ahí reponer todo el volumen perdido, ¿no? Si existe una herida sangrando, tienes que parar esa herida porque estás perdiendo sangre. Y con eso tienes que mantener buena presión. Presión arterial media mayor a 80 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Para qué? Para garantizar buena perfusión cerebral, ¿no? D, si existe algún déficit neurológico. Ya tú le vas a ver si hay algún déficit o no. Parezca, plegia, parálisis, etc., ¿no? Y vamos a complementar con la exposición de todo el cuerpo, principalmente ver si hay otras fracturas en las extremidades, ¿no? Entonces, eso es al inicio, cuando llega a ustedes esta emergencia, es lo primero que tienen que hacer con el paciente, ¿ya? Y después recién solicitan interconsultas con tal, interconsulta con aquel, llamen al doctor Murillo, que está de turno, ¿no? O al doctor Murillo le va a llamar, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces el tratamiento médico, cuando el paciente no tiene criterio quirúrgico, pasa a terapia intensiva. ¿Cuándo pasa a terapia intensiva? ¿Cuándo? Bien, cuando tiene un Glasgow igual o menor a 8, ese paciente tiene que entrar a terapia por la ley del Espíritu Santo. Entonces, ahí se hacen todas estas medidas, ¿ya? Intubación, monitor, soluciones hipertónicas, hipotermia, hiperventilación, hay que sedar al paciente, inducir al coma barbitúrico, todo lo que hemos visto en hipertensión endocraniana, todo eso se hace en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque se maneja mejor la vía aérea, ¿no? Sabemos que la hiperventilación tiene que tener un control por gasometría, ¿no? De la presión del dióxido de carbono. Así que todas esas medidas que son médicas, de manejo médico, se hacen en terapia. ¿Ya? ¿Bien? Bien. El tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo va a ser un tratamiento quirúrgico? Cuando el paciente tenga lesiones focales. En primer lugar, hematoma epidural, hematoma subdural, contusión cerebral que sea frontal, polar o temporal polar, ¿ya? Cuando tenga una fractura definida o fractura penetrante con compromiso de las meninges, ¿no? ¿Ya? Esas situaciones se operan. Y ahí se ve un ejemplo, fíjense cómo es el hematoma subdural, agudo, aquí se ve el agudo, fresco, ¿ya? Es como la gelatina, y esa gelatina está en todo el cerebro.
Por lo tanto, se opera. Hay que operar y muchas veces los pacientes tienen que llevar craneectomía descompresiva, que es quitarle todo el hueso para guardarlo en otra cavidad natural, ¿no? Para recolocarlo después en otro momento, cuando ya ese paciente se encuentra fuera de peligro. ¿Ya? No, es un mismo hueso, pero que está en otra cavidad. Es autonomial. Es un mismo hueso. ¿Ya? Y en caso de que existan fracturas conmigutas, donde no se puede armar como rompecabezas, afuera, ¿no? Al basurero, se pone una prótesis, ¿ya? Prótesis puede ser malla de titanio o puede ser incluso cemento quirúrgico, que es acrílico, ¿ya? Y de esa manera se reconstruye el cráneo de acuerdo a la forma que tiene. ¿Bien? ¿Está bien? Y otra forma de operar es colocando catéter intraventricular, principalmente en la hemorragia intraventricular. ¿Se acuerdan del sangramiento dentro de los ventrículos? Se pone esta manguerita dentro de la cavidad. Tiene dos funciones esa manguerita, una función diagnóstica y otra función terapéutica. Diagnóstico, ¿por qué? Porque hace el diagnóstico de hipertensión intracraneal en tiempo real, ¿ya? Y terapéutica, ¿por qué? Porque te permite evacuar líquidos cefalorraquídeo si mantiene cifras de presión intracraneal por encima de 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, esa es la función de ese catéter. ¿Listo? Bien. Creo que es el último. ¿Sí? Gracias. ¿Dudas, preguntas?